En este vídeo vamos a explicar qué son los bucles y veremos un resumen muy rápido de los tres tipos de bucles en lenguaje C. Encontrará una explicación más detallada y con ejemplos en otros vídeos. Adelante. Un proceso repetitivo, iterativo o bucle permite que un conjunto de sentencias se ejecute varias veces. Repetir un bloque de sentencias es realmente algo muy útil en programación. Aquí reside una de las grandes fuerzas de los ordenadores, que pueden repetir algo millones de veces de forma rápida y sin cansarse. Ahora bien, ¿cómo controlamos cuántas veces se ejecuta un determinado bloque de sentencias? En C hay tres tipos de bucles: while, do while y for. Todos ellos requieren una condición, y esa condición determina si el bucle continúa o no. Si la condición es cierta, el bucle continúa, y si la condición es falsa, el bucle se detiene. Lo verá más claro viendo el esquema de estos tres tipos de bucles. En el bucle while, la ejecución comienza evaluando la condición. Si es cierta, se ejecuta el bloque de sentencia y se vuelve a evaluar la condición. Observe que esto es un bucle que repite el bloque de sentencia mientras la condición sea cierta. Cuando la condición es falsa, termina el bucle y pasa a la siguiente sentencia. Por su parte, el bucle do while es muy similar, pero no comienza evaluando la condición, sino ejecutando el bloque de sentencia. Tras esto, evalúa la condición, e igual que en el bucle anterior, si la condición es cierta, vuelve a ejecutar el bloque de sentencia, y así estará ejecutando el bloque de sentencia una y otra vez hasta que la condición sea falsa. Finalmente, el bucle for es un poco peculiar, y nace porque en programación es frecuente hacer bucles en los que se inicialice una o varias variables al principio y se actualicen al final. Así, este bucle empieza con una inicialización y luego es muy similar al bucle while. Se evalúa la condición y si es cierta se ejecuta el bloque de sentencia. Tras esto se ejecutan unas sentencias para la actualización. Tanto la inicialización como la actualización suelen involucrar las variables de control del bucle, que son las variables que se usan en la condición para decidir si el bucle sigue dando vueltas o no. Pero en realidad este bucle es muy similar a los anteriores. Está dando vueltas mientras la condición sea cierta. Cuando la condición se vuelve falsa, el bucle termina. Veamos un resumen rápido de la sintaxis en C de estos tres tipos de bucle. La sintaxis del bucle while es muy simple. Se escribe la palabra while, que significa en inglés mientras, seguida de la condición entre paréntesis. Mientras esta condición sea cierta, se ejecutará el siguiente bloque de sentencia. Las llaves que rodean este bloque son solo necesarias si el bloque tiene más de una sentencia. Si solo hay una sentencia, no son necesarias. Si la condición es falsa inicialmente, el bucle no se ejecuta ninguna vez. Es decir, este bloque de sentencias en un bucle while se ejecuta 0 o más veces. El bucle do while es muy similar, pero la condición se pone al final. La palabra do, hacer en inglés, con su llave marcan el principio del bucle. El bloque de sentencia es lo primero que se ejecuta y luego se evalúa la condición. Si la condición es verdad, se vuelve a ejecutar el bloque de sentencia y así repetidamente hasta que la condición sea falsa. Dado que el bloque de sentencia se ejecuta una vez antes de evaluar la condición, se dice que este bucle se ejecuta una o más veces. O sea, como mínimo se ejecuta la primera vez. El bucle for es ideal cuando sabemos cuántas veces queremos ejecutar el bloque de sentencias. Tras la palabra for se ponen entre paréntesis tres expresiones separadas por dos puntos y coma. Estos dos puntos y coma son obligatorios. En la primera expresión se suele inicializar el valor de una variable. La condición de la segunda expresión se evalúa exactamente igual que en el bucle while, de forma que si es falsa el bucle termina. Pero cuando la condición es verdad, se ejecuta el bloque de sentencias y tras este se ejecuta la actualización, antes de evaluar la condición de nuevo. Luego, si la condición es verdad, de nuevo se ejecuta el bloque de sentencias, la actualización y otra vez a la condición. Y así sucesivamente hasta que la condición sea falsa. Antes de terminar, veamos tres observaciones. Primero, tenga en cuenta que la inicialización solo se ejecuta una vez, al principio del bucle.
Segundo, las llaves se pueden quitar si el bloque tiene solo una sentencia, igual que ocurre con el bucle while. Por último, también como en el bucle while, el bucle for se ejecuta 0 o más veces, porque la condición podría ser falsa en la primera evaluación. Recuerde que en otros vídeos se explican estos 3 bucles con más detalle y con ejemplos.